Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? En este que es un domingo más, primer día de la semana, ¿verdad? Es una bendición comenzar el día, ¿verdad? En la casa del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos. Como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que debe ser un motivo de alegría, hermanos, de estar una vez más en la casa del Señor. Es un privilegio, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, que el Señor, con su gracia, como aprendíamos anoche, con su gracia inmerecida, hermano, nos tiene, ¿verdad?, nos ha abierto nuevamente nuestros ojos y nos ha dado la oportunidad, hermano, de que esta mañana nos pudiéramos encaminar, ¿verdad?, una vez más a su casa de oración. Así, hermanos, que sean todos bienvenidos. Los voy a invitar a la palabra del Señor, a el libro de Efesios. El libro de Efesios 4, versículo 17. Vamos a estar leyendo hasta el final del capítulo. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice, ahí tiene el título, es la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermano. Damos gracias a su palabra, una exhortación, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos hace aquí, que nos despojemos, ¿verdad?, del viejo hombre y revestidos, dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios y en la justicia y santidad. Así que es una exhortación, ¿verdad?, de la palabra del Señor nos hace aquí. Así que damos gracias al Señor por su palabra, hermanos, y vamos a venir, ¿verdad?, palabras de oración para poner este servicio en las manos de nuestro Dios. Así que oremos, hermanos. Padre y buen Dios,
que está en los cielos. Gracias por su bondad, por su amor y por su gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque la noche anterior, Señor, mientras descansábamos, Señor, era usted cuidando de nosotros, Señor. Era usted, Padre Santo, cuidando de su pueblo, porque su palabra dice, Señor, que nunca duerme el que guarda a Israel, nunca duerme el que nos guarda. Gracias, Señor, porque esta mañana fue usted poniendo el deseo, Señor, en nuestros corazones de estar en este lugar, Señor, para cantarle y aprender más de su palabra, Señor. Muchas gracias porque usted puso ese deseo, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor, que estamos ya en este lugar. Señor, ahora, Señor, le pido que sea usted, Señor, ayudándonos a todos, Señor, a cantar con alegría, Señor. Ayuda al hermano, Señor, que nos va a dirigir, Señor, con esos cánticos, para que todos juntos, Padre Santo, podamos cantarle, Señor, y que al cantarle nos demos cuenta, Señor, que estamos cantando a un Dios vivo, a un Dios soberano, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso. Señor, ayuda también al hermano, Señor, que trae la predicación, Señor. Ponga esas palabras, Señor, correctas en sus labios, Señor, para que su pueblo, para que su iglesia, Señor, sea edificada, Señor, a través de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos esta mañana, Señor, y que su nombre, Señor, sea glorificado, que su nombre, Señor, sea exaltado. A usted, solo a usted sea la gloria esta mañana, Señor. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, así vamos a dejar al hermano que nos dirija con alabanza y cantémosle con alegría a nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar en la Señor. casa del Señor. Me reí ayer lo que decía el hermano, que el gesto que hacía yo, y verdaderamente en el corazón de uno hay alegría y gozo, porque sabemos que estamos en la casa del Señor y no hay mejor lugar que estar con los hermanos, viendo a cada uno de ustedes el deseo y el anhelo que tenemos de glorificar a nuestro Dios. Así que, hermanos, busquemos el himno 490, hermanos, el himno 490, dilo a Cristo, con alegría, con gozo, delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo santa entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo.
y yo tan solo a Él. Amén, hermanos. Así que buscamos el himno 174, hermanos, el himno 174. Qué bella historia. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo redimió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levanto. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Tan admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Así que atrasito busquemos el himno 167, hermanos, en tu presencia. El himno 167. En tu presencia hay consuelo.
buscar tu corazón, encontramos paz y gozo en tu presencia, oh Señor, en tu presencia hay consuelo, en tu presencia hay amor. Al buscar tu corazón, encontramos paz y gozo en tu presencia, oh Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que dejamos el tiempo para la palabra del Señor, hermanos, y que el Señor les bendiga. Romanos capítulo 8, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 8 esta mañana. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los 17 versículos de este capítulo. Mira, 17 versículos que encontramos acá en el capítulo 8 de Romanos para poder continuar viendo lo que es la regeneración y sus efectos. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias Señor por permitirnos estar esta mañana en su presencia como pueblo, Señor. Sabemos que es una tarea diaria, todos tenemos que buscar su presencia en los secretos, pero usted nos manda que cada primer día de la semana, Señor, podamos reunirnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y poder estar unidos aquí en su presencia como su pueblo que somos. Gracias porque es un privilegio. Para aquellos que estamos en Cristo, no es una carga, no es una pesadez, es un privilegio grande que lo hemos recibido sin merecerlo. Ayúdanos esta mañana a entender eso, Señor. Ayúdanos a entender qué privilegiados somos y que no somos unos bienaventurados, sino que somos los únicos bienaventurados de ser llamados hijos suyos. Aquellos que todavía, Señor, están fuera de sus caminos, lejos de su voluntad y apartados de la gracia que usted quiere dar gratuitamente, hágales entender, Señor, que no pierdan más el tiempo, Señor. Hágales ver que la puerta está abierta y que son bienvenidos a entrar, pero tienen que creer y rendirse delante de usted. Ayúdeme, Señor, esta mañana a poder enseñar su palabra. Es tan difícil hacerlo, pero con usted todo es posible. Que sea el Espíritu Santo orando, haciendo esa obra tan grande de convencer y de recordar todas las cosas que el Señor ha enseñado en su palabra. En ese nombre oramos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo la salvación, hemos llegado a lo que es la regeneración, esta mañana terminamos con lo que es la regeneración, para el domingo primeramente el Señor comenzamos con lo que es la santificación. Hemos visto la justificación, bueno, hemos comenzado a ver la salvación, el tema, la necesidad de la salvación, por qué necesitamos la salvación, la condición del hombre, hemos visto la justificación, hemos llegado a estos días a ver la regeneración y esta mañana terminaremos con la regeneración. Y el domingo que viene vamos a ver lo que es la santificación. Hemos visto los tres aspectos de la salvación. Justificación, regeneración, santificación. Lo he mencionado bastantes veces. Sin justificación no hay regeneración. Sin regeneración no hay santificación. Y sin santificación no hay salvación. No puede haber una persona que tenga una o dos y decir yo soy cristiano. No hay tal cosa de eso que usted escucha. Es que tiene un pie en el mundo y un pie con Cristo. ¿Usted no ha escuchado eso? No hay cosas de cristianos carnales, no las hay. No, hay carnales y hay cristianos. ¿Sí? El carnal no es de Cristo. No hay cosa. Cristo no anda diciendo, sí, yo te permito que puedas estar la mitad y la mitad conmigo. No, Dios es celoso. Dios es celoso y Él ha hecho una obra perfecta. Cuando una persona quiere estar con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio, no, está en unos dos lugares nada más. No podemos ser neutros con Dios. Se es cristiano o se es mundano. Se es creyente o se es impío. Solamente hay dos grupos en este momento en el mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo sé que no es muy agradable esa expresión, pero es la expresión bíblica que encontramos. No puedo decir otra expresión más que la que está en la Biblia. Y lo vamos a ver esta mañana. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Esto se ha, como lo que hemos visto, la misericordia, la gracia, se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado porque la gente dice todos somos hijos de Dios. Como creación todos somos creados por Dios, ¿sí? Somos creación de Dios. Pero como hijos de Dios, con respecto a lo que veremos esta mañana, en adopción, solamente aquellos que están en Cristo son verdaderamente hijos de Dios por medio de Jesucristo en la adopción. Entonces, hemos llegado a este momento en donde vemos la regeneración. No puede haber salvación si no hay regeneración. Si una persona dice, yo he sido perdonada, pero no ha sido regenerada, entonces no ha sido justificada, no ha sido perdonada. El resultado de haber sido perdonado es una transformación, regenerado. Ha sido, si no se ven frutos, si usted no ve frutos en esa persona, si usted no ve frutos en su esposa, que ella no ha cambiado, sigue siendo la misma persona, ha hecho algunas cosas
cambiecitos chiquitos de práctica moral, pero usted la ve en la misma condición y la ve que aquí en la iglesia se ve bien santulona, bien santita, ¿sí? Bien santita y como que muy fácil para hablar con respecto a las cosas de Dios, pero en la calle, en la casa es otra cosa y en la calle es otra cosa y quiere cosas como el mundo quiere. Ella no ha sido regenerada. Si ve a su esposo de la misma manera, que aquí es muy fácil para demostrar y su vestimenta y la vestimenta que usamos, porque es fácil vestirnos de una forma correcta, es muy fácil, pero en nuestros hogares vivimos como siempre se ha vivido, decimos las mismas palabras, nos gustan los mismos programas, nos gusta ir a los mismos lugares, estamos ambicionando las mismas cosas y tenemos las mismas amistades y ha pasado un transcurso de tiempo, esa persona no ha sido regenerada, no ha sido regenerada. Si nuestros hijos están en la misma condición y están viendo la misma situación y los mismos comportamientos y el mismo vocabulario, los mismos deseos, las mismas pláticas y los mismos pensamientos y nunca tienen un vocabulario que tiene que ver con respecto a lo espiritual, con respecto a Cristo, con respecto a la obra del Señor, con respecto a la iglesia, con respecto a qué podemos hacer para poder cambiar esto, para traer esta cosa, y no nace algo nato en ellos, algo que no es producido por nosotros, sino que en ellos este muchacho y esta muchacha no han sido regenerados, ¿sí? Y ese es el gran problema de la iglesia. Por eso es que la iglesia está hundida en el pecado, ¿sí? En este momento. Porque todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que es cristiano, pero no todo el mundo demuestra que es cristiano, ¿sí? Es mejor hablar poco y hacer mucho, ¿sí? Es mejor hablar poco y hacer mucho para con el Señor, porque con el Señor no vale lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y mayormente lo que hacemos cuando nadie lo está viendo para podernos reconocer y dar un reconocimiento al final y decir, me gusta lo que usted hace. Entonces, sin justificación no hay regeneración. Sin regeneración no hay santificación. Repito, ese es el problema de la iglesia en este momento. La gente hace lo que quiere, vive como quiere, tienen privilegios, están en adulterio, fornicación, adictos a la pornografía, se echan de vez en cuando sus tapirulazos, fuman, tienen amistades del mundo y todo tipo de cosas. Y ellos están ahí en la iglesia y están sirviendo y tienen privilegios y predican y enseñan y hacen todo tipo de cosas y no llevan una vida de santidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se ha llevado a cabo, no se ha efectuado en ellos la obra. No es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Es porque la persona se ha autoengañado, la ha engañado haciéndole ver o creer algo que no ha sucedido. No ha sucedido. Yo sé que aunque algunos no quieran aceptarlo, lo que hemos visto estos días por la mañana, los domingos y todo esto es algo nuevo para ustedes, ¿sí? Es algo nuevo. Habían escuchado un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. No tienen nada que ver con el Evangelio. Por eso al principio, cuando comenzamos con la iglesia, tenemos 7 años, les decía a los hermanos, vamos a estar en lo primero, en lo más básico, Luego entraremos en algo más profundo para poder no confundir y poder alimentar de la forma correcta. Porque el apóstol Pablo enseña que cuando somos niños tenemos que comer como niños, pero media vez vamos creciendo, tenemos que ir comiendo de una forma madura. Entonces yo sé que no hemos escuchado lo que de verdad deberíamos de haber escuchado y eso ha llevado a la iglesia a creer que es algo que no es. Llegando a este momento de la regeneración, vimos la semana pasada como lo que la regeneración es, lo que la Biblia habla, que es un lavamiento, es un cambio, es una transformación de vida. No es un 50%, no es un 25%, no es un 10%, no es un 75%, es un 100%. Dios obra. El poder del pecado ha sido quitado del hombre. Ha sido no limpiado el corazón, ha sido cambiado, dice el Señor. Y eso sucede por medio del poder del Evangelio, por medio del poder del Evangelio. Lo que mencionaba anoche, lo que decía el escritor puritano. Quita la predicación bíblica del púlpito y habrás quitado toda oportunidad para que el pecador pueda ser salvo, ¿sí? Quita la predicación bíblica, lo que se está haciendo en este momento, entretenimiento, psicología, emocionalismo, a querer hacer llorar a las personas. El Señor dice, si debemos de llorar porque tenemos emociones, pero si dice que debemos de llorar por nuestro pecado. Debemos de ser confrontados, pero las personas las están entreteniendo, las están divirtiendo, las están llenando de emocionalismo. Y cuando quitamos la exposición bíblica del Evangelio, desde el púlpito, dice el puritano, estamos nosotros quitando toda oportunidad de salvación al pecador. Porque no escucha lo que tiene que
escuchar. Pero cuando se escucha lo que tiene que escuchar, viene el milagro de la regeneración. Y ahora esta mañana vamos a ver los 3 efectos de la regeneración. Lo mencionaba la semana pasada cuando terminaba, pero no entrábamos en detalles. Y es posición. Vamos a hablar con respecto a la posición, vamos a hablar con respecto a lo espiritual, vamos a hablar con respecto a la práctica. La posición habla de la adopción, lo espiritual habla de la unión con Cristo, o Dios, el Dios Trino, y la práctica habla de la vida justa que nosotros tenemos que llevar, o la vida piadosa que nosotros tenemos que llevar. Primero, adopción. Cuando un pecador ha creído de verdad en el Evangelio, en el Evangelio verdadero, y se ha arrepentido de todo su corazón, entonces experimenta un cambio espiritual. Es el tema que hemos estudiado, la regeneración. Cuando un hombre o mujer escucha el Evangelio y el Evangelio lo confronta, lo hiere, la Biblia dice que, la misma Biblia habla de ella misma diciendo que es una espada, ¿sí? Es una espada. Una espada, y es una espada de doble filo. No es, no es una cuchara con un pedacito de cake. No es un dulce, no es una fresa con chocolate. Él dice que es una espada. Y cuando dice que es una espada que tiene doble filo, ¿qué significa? Que si una espada que tiene doble filo la agarramos de esta forma, hiere por arriba y hiere por abajo. No hay forma como agarrarla. Es una espada que tiene doble filo. O sea, tiene filo acá y tiene filo acá. Si alguien quiere agarrarla y ala, le cortaría la parte de arriba y la cortaría la parte de abajo. Lo que está diciendo, no hay forma de no ser herido por medio de la palabra de Dios. No hay una forma de no ser herido. El propósito del Evangelio es herir a la persona. Y cuando el Evangelio hiere nuestro corazón, hiere nuestra alma, corta nuestro ego, nuestro orgullo, el ego que nosotros traemos, el orgullo que nosotros traemos, aquella autosuficiencia que nosotros traemos, la espada llega y penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y entonces corta todo lo que hay dentro de nosotros y revela lo que hay dentro de nosotros. Saca a la luz lo que nosotros somos. Y las personas dicen, pareciera que al predicador le han contado mi vida. Algunos sí les cuentan la vida, aprovechan para predicar desde el púlpito todo lo que han escuchado y dicen que son profetas. Pero cuando se predica el Evangelio y el Espíritu Santo toma el control de la predicación, aquel hombre que está escuchando por primera vez llega a la iglesia y el predicador comienza a predicar y dice a esta persona, pareciera que esa persona soy yo. ¿Es usted? ¿Es usted? ¿Sí? Porque es para cada uno de nosotros la palabra del Señor. Dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y cuando yo escuché eso por la predicación, cuando yo vine a la iglesia y me sentaron ahí y escuché, yo soy ese. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, yo soy ese. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, yo soy ese. Y comienza a decir, es una espada que está entrando, y está entrando en el corazón, y está entrando, y está hiriendo, y quiere que aquella persona se sienta herida por lo que es la palabra del Señor. Luego de ser herida, y se siente lastimada, herida, y su orgullo ha sido doblegado, el ego que traemos ha sido doblegado, entonces el Espíritu Santo se encarga de mostrarle que hay alguien que lo puede sanar, y ese alguien es Jesucristo. Y esa persona es sanada por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Señor. Y en ese momento, siendo sanada, siendo quitado ese corazón, habiendo efectuado esa cirugía espiritual, arrancado ese corazón de piedra que antes no le importaba nada, no le importaba ni un comino la palabra del Señor, no le importaba la iglesia, no le importaba nada, se burlaba, blasfemaba, insultaba, pero ahora hay un corazón nuevo. Y el resultado es que viene a ser un hijo de Dios. Viene a ser un hijo y una hija de Dios. Es bienvenido a la familia. Pero la bienvenida no la puedo dar yo. La bienvenida la da Dios. Y entonces Dios en el cielo dice, fiesta ahora, porque hay uno que se ha convertido. Y como dice John MacArthur, la fiesta no es por el que se convirtió, sino por la obra de Cristo. Y los ángeles dicen que hay fiesta oiga, escucha lo que dice, por uno. No dice por 20. No dice por 100. En este tiempo, la gente dice que se han convertido tantos, uno es tan difícil que se convierta. Solamente Dios lo puede convertir. Uno. Cuando Saulo iba, solamente se convirtió. Todos estaban ahí. Vieron la luz, pero no escucharon la voz. Todos cayeron asustados y todos cayeron, pero uno se convirtió, Saulo. Los demás siguieron igual como eran. Uno. Estaba ahí todas las mujeres a la orilla del río. Ahí a la orilla del río estaban todas escuchando.
pero solamente una se convirtió, Lidia. Solamente Dios preparó el corazón de aquella mujer, una, Lidia solamente. 70 eran los miembros de Sanedrín, pero solamente 2 comenzaron a entender, Nicodemo y José. Comenzaron a entender, 2 solamente comenzaron a entender. ¿Por qué? Porque es tan difícil, y no es que sea imposible para Dios, pero Dios obra de esa manera, y es tan difícil que una sola persona se convierta en hijo de Dios, que cuando se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Los ángeles están todo el tiempo, hay fiesta, porque todo el tiempo hay gente convirtiéndose en todo el mundo. Pero es un milagro que solamente Dios puede hacerlo. Viene a ser parte, verdaderamente, un hijo y una hija de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que hemos leído. Viene a ser parte de todos los beneficios que Dios da a sus hijos en la adopción. En el Evangelio de la Prosperidad, falso, que es falso. En el Evangelio de la Prosperidad le enseñan a uno que si uno acepta a Cristo, como ellos dicen, si usted acepta a Cristo, usted va a tener carros, no se va a enfermar. Yo he estado haciendo un análisis de los hombres de Dios. He estado haciendo un análisis de los hombres. Este tiempo que he estado enfermo, y me ha servido mucho estar haciendo un análisis de los hombres de Dios, de la historia. Y la mayoría de ellos, casi todos ellos, murieron jóvenes. Jóvenes. ¿Sí? Calvino, por ejemplo, estaba celebrando la reforma en este momento, 54 años. Se acabó su vida. Su esposa murió de 40 años de tuberculosis. Spurgeon, 58 años, acabó su carrera. Arthur Pink, 66 años, acabó su carrera. Y así podemos ver tantos nombres de personas, de hombres de Dios, que acabaron su carrera, y no solamente la acabaron así nomás, sino que acabaron con grandes dolores y enfermedades terribles que los llevó a la muerte. Pero ¿qué dice el Evangelio de la Prosperidad? Sea hijo de Dios, venga, acepte a Jesús. Y va a tener carros, no cualquier carro, sino carros de exportación. Va a tener buenos trabajos, se va a hacer ciudadano de este país, va a tener una esposa muy bonita, va a tener hijos muy saludables, va a tener todo tipo de cosas. Pero el Evangelio verdadero no enseña nada de eso, sino que enseña que al venir nosotros a Cristo y ser adoptados hijos de Dios, recibimos los beneficios que cada hijo recibe. En primer lugar, recibimos lo que nadie puede recibir, por muy dinerado que esté: paz para con Dios. Es lo primero que nosotros recibimos. Antes éramos enemigos de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre vive angustiado. El hombre se ríe hipócritamente. El hombre finge. El hombre finge delante de los amigos, de los compañeros, que tiene paz, que tiene tranquilidad. Se toman fotografías, publican fotografías que están disfrutando. Y están los artistas que han causado tanto daño. Salen al escenario, miles de personas esperando que aquel salga, y sale como un payaso a divertir, a hacer reír a todos y a que todos estén bien felices. Pero si le pudiéramos levantar las mangas a ellos, viéramos cuánto tienen de lleno de tanto hoyo de heroína que se han metido, que se han inyectado para poder salir a fingir el frente ahí. Si pudiéramos ver sus narices, cuánta cocaína han inhalado para poder salir y brincar y gritar y sonreír. Si pudiéramos darnos cuenta donde están ya después que termina todo y los llevan a aquella habitación, donde están temblando por volver a tomarse una pastilla que tiene la droga necesaria para continuar. Y al final de los tiempos vemos una noticia donde los encontraron en su apartamento de lujo, muertos en el Reino Unido o en Nueva York. ¿Sí? Se murieron algunos ahogados en su propio vómito. Borrachos, drogados se murieron. Aquellos que los mirábamos tan felices, es mentira, no tienen felicidad. Porque ningún hombre puede ser verdaderamente feliz si no tiene a Cristo en su corazón. Ninguna mujer puede tener el esposo que le complazca en todo, materialmente hablando. Le puede dar todos los lujos, el dinero, la comodidad y todo. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, esa persona siempre querrá más. ¿Por qué? Porque nada le puede producir la verdadera paz que solamente Jesucristo dijo: mi paz les doy, y yo no se la doy como el mundo la da, sino que solamente Él sabe darla. ¿Sí? Y es ahí donde la gente viene el primer beneficio. Tenemos paz para con Dios, el yugo del pecado ha sido quitado, las cadenas caen, y el hombre cristiano, aunque no tenga dinero, aunque no tenga una casa, y aunque nunca llegue a tener un automóvil, y aunque nunca llegue a viajar, y aunque nunca llegue a tener nada de lo que todos tienen, camina con una paz interna que nadie la puede quitar.
Y hay un coro que dice, la paz que yo tengo, nadie me la puede quitar porque el mundo no me la dio. ¿Quién se la dio? Se la ha dado. ¿Se ve interrumpida? Definitivamente. Pasamos momentos de tristeza, lloramos, nos duele. Cuando alguien muere, cuando alguien nos traiciona, sufrimos, pero en el momento la paz continúa siempre ahí. ¿Por qué? Porque ha sido dada. Vienen los beneficios. Todo hijo de Dios tiene paz. Todo hijo de Dios tiene paz. ¿Los hijos de Dios nos deprimimos? Sí, nos deprimimos los hijos de Dios. Pasamos depresión. Lo encontramos en la Escritura. Elías se deprimió. David se deprimió. Moisés se deprimió. Jonás se deprimió. Jeremías se deprimió. Y toda una línea de lista de hombres se han deprimido. Spurgeon murió siempre, casi todas las semanas, deprimiéndose por el ministerio, por la enfermedad de la gota, por la enfermedad, la parálisis de su esposa. Y vivieron, pero lucharon con aquello. Nos deprimimos, sí, nos deprimimos. No se ve interrumpida, pero todo hijo de Dios, a pesar que estamos en esta imperfección diaria, hay una paz constante que nos lleva a un refugio que sabemos que somos hijos de Dios. Es el primer beneficio, la paz para con Dios. Luego viene aquellos frutos que nosotros no podemos dar apartados del Señor. El Señor Jesucristo dijo, apartados de mí no podés hacer nada. Yo vengo, están en mí, soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y en esto el Padre glorificado, que llevéis mucho fruto. La intención de ser cristiano es estar esta mañana acá, estar en la iglesia cada domingo, cada sábado, cada martes, cada miércoles. Estar aquí no es ser parte de un club social, no es de vernos, es bonito compartir, es bonito darnos la mano, es bonito reírnos, pero el propósito de vernos y reunirnos, usted solo tiene que venir con un objetivo. Y el objetivo no es si me gusta la alabanza, no me gusta el predicador o no me gusta. El objetivo es qué quiero, qué necesito aprender acerca de Dios, qué quiere Dios de mí. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo. Y luego el Espíritu Santo se encarga de dar esos frutos, los beneficios, el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, todo lo que dominio propio viene en los beneficios a los que son hijos de Dios. Vea lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 nos dice con respecto a lo que sucede. Dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Está hablando el apóstol Pablo, en sentido, hablando con respecto a un esclavo y un niño, hijo de la familia. El esclavo no tenía derechos. ¿Se acuerdan cuando Dios le hace una promesa a Abraham de que vendrá una generación que lo bendecirá? Y Abraham le dice, ojalá que mi siervo pueda vivir y tener todo lo que tú me vas a dar. Porque sabía que no tenían hijos. Y le dice, no, un hijo tuyo te heredará. Es lo que está hablando Pablo aquí, esa idea. El esclavo es señor de todo. Sino, dice, aunque es señor de todo, el niño es señor de todo, pero no puede heredar. ¿Por qué? Porque es un niño, ¿sí? Es un niño, todavía no se le puede dar la herencia, aunque él es el dueño por ser hijo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí es una comparación como el niño como un inconverso. No tenía los derechos a heredar aquello que Dios quería heredarle. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento del tiempo? El Calvario, el Belén. Comenzó todo en Belén, luego los 3 años, luego el Calvario, la tumba, la resurrección, la ascensión y el cumplimiento del tiempo. Jesucristo, su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, la vida que vivió para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu Santo. Al haber creído en Cristo, al haber creído en Él, arrepentido de nuestros pecados, la regeneración se lleva a cabo. Y la muestra de que hemos sido regenerados, la muestra que eran pueblo de Dios en aquel tiempo era la circuncisión, el sello que recibieron. Ahora nosotros, la señal que nosotros tenemos, y aunque el mundo no la puede ver, no importa que el mundo no la pueda ver como señal, dentro de nosotros tiene que ver los frutos. Pero en el cielo los ángeles lo saben. En el infierno los demonios saben que ahora somos hijos de Dios porque hay un sello dentro de nosotros. Me envió al Espíritu Santo y ahora cada uno de nosotros tenemos la confianza de poder clamar por medio del Espíritu Santo, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. El mediador es Cristo. Ahora nosotros somos herederos aquí en la tierra. Hemos sido heredados con las bendiciones espirituales. Pero en aquel día también reinaremos con el Señor. Seremos herederos
de aquello que se nos ha prometido a nosotros, de lo que se nos ha prometido a nosotros, de lo que se nos ha dicho a nosotros, de que recibiremos la herencia por haber sido adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Hemos leído Romanos. Hemos leído Romanos esta mañana, donde se nos dice que podemos clamar, Abba, Padre. Ahora podemos acercarnos delante de Dios. Las personas impías dicen, las personas en el mundo dicen, yo todos los días, yo no les creo, pero ellos dicen que sí. Pero ellos dicen, yo todos los días me encomiendo a Dios. Todos los días oro. Yo no creo que oren. Tal vez repiten alguna cosa que les han enseñado, que les han dicho que hay cómo hacerlo. Y dicen ellos, algunos, dicen, allá me encomiendo a él. Algunos son bien falta de respeto. Dicen algunos, el colochón sabe mis necesidades. Y yo con el colochón tengo buena comunión. No sé a quién se están refiriendo. Ellos creen que se están refiriendo a alguien que le den gracias a Dios que Dios no lo ha matado todavía por ser tan irrespetuoso. Pero la gente dice de esa manera que tiene una relación con Dios de esa manera. Pero hemos leído Romanos que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. No lo agrada ni tampoco puede. No puede. Está detenido. No puede hacerlo. Pero aquellos que están en Cristo, lo primero que anhelan, en la mañana cuando se levantan, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que anhelan? ¿Qué es lo primero que uno quiere cuando se levanta? ¿Sí? Postrarse delante de Dios. No todos los días es igual, pero sí todos los días se quiere hacer. A veces no hay muchas palabras para orar, a veces hay tristeza, a veces se siente como que uno está orando y como que la oración ahí rebota, como que Dios no escucha, como que Dios está con nosotros y sentimos simpleza y todo. Pero lo primero que cada verdadero creyente quiere hacer es hablar con Dios. Es lo primero. Es lo primero. Porque no nace de él, sino que es el Espíritu Santo que lo domina, lo controla, le enseña y le dice, es lo que hay que hacer. Leer la palabra. Si un cristiano no ha orado ese día en la mañana, ese día es un día bien desesperante. Es bien desesperante. No lo he hecho. No lo he hecho. He hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, he manejado aquí, he hecho estas cosas, pero no he orado todavía. No he leído todavía. ¿Le pasa eso a usted? Si no le pasa, está en graves problemas. Está en graves problemas. Pero hay oportunidad para arrepentirse después del culto. ¿Sí? Si no llevamos una vida de oración, si no llevamos una vida de insistencia, si no nos produce dolor cuando nosotros no hemos hecho lo que es agradable para el Señor, entonces estamos en un grave problema. Porque la nueva naturaleza nos lleva, está diciendo que el Espíritu Santo nos convence, nos lleva para poder clamar delante de Dios. Aquí estoy, mi Padre. Y hablar con Él, expresar con Él, hablar con Él, querer estar con Él más que cualquier. El cristiano, hermanos, mire, el cristiano ya no disfruta nada en este mundo. Nada. El cristiano, no hay otro lugar donde ir, hermano, el día domingo. La iglesia. La iglesia. A mí me han dado tickets para poder ir a ver los Capitals, jugar. Me los han dado. Mi jefe, anda con tus hijos a ver, jugar, anda al estadio. No los puedo tomar. ¿Por qué? Tengo culto. Pero además anda a jugar, anda a ver jugar, que tus hijos puedan ir a ver. No lo necesito. Me han dicho, ¿crees que te vas a ir al infierno por no ir a andar en un yate el día sábado, el día domingo? ¿Te vas a ir al infierno por no ir el domingo a andar en un yate? Vamos a andar, ¿te vas a ir al infierno? ¿Crees que te vaya? No, yo sé que no me voy al infierno por ir a un yate. Yo sé que no hay condenación por lo que está en Cristo Jesús. Pero no quiero estar en un yate, quiero estar en la iglesia. ¿Sí? Vamos a andar en las motos acuáticas, mirá que llevar a los niños que se diviertan este domingo y todo. No, vamos un lunes. Vamos un jueves. Vamos otro día, no, porque yo descanso el domingo, me dicen ellos. Entonces vamos y divirtámonos y llevar a tus hijos que puedan andar ahí, andar en las motos. No puedo, ¿por qué? Quiero estar en la iglesia. El cristiano no quiere otra cosa más que solamente estar con el Señor. A veces le digo a mi esposa, anda al salón, anda a arreglarte el pelo, anda al Giant, comprar, anda al Rose, anda a cualquier lugar. Quiero estar solo. Quiero estar con el Señor.
cumpleaños y todo tipo de comida y todo tipo de cosas este día y no poder venir y no poder estar. O hay momentos de estar a solas con el Señor en nuestro hogar y en ese momento alguien nos habla. Hermano, venga, el instrumento, Satanás, el hermano. Venga, tenemos una comida. A orar iba el hombre, a leer iba la Biblia y dice, en ese momento la hermana, venga, tenemos esto preparado. Y ahí va. No, hermanos, no puedo ir este día. Gracias por la invitación. No es necesario que le diga que orar o que vaya a la Biblia, pero Dios lo sabe. Y eso es lo que a Dios le agrada. Pasar tiempo con Dios. Conocerle. Simplemente sentarse en la ventana, una ventana, abrir un poco la cortina y poder observar hacia afuera, ver las estrellas o ver la luna y estorbar y estar solamente viendo sin decir una sola palabra, observando hacia afuera y pensar que el que ha hecho esa luna, el que ha hecho las estrellas, el que hace que esas hojas se estén moviendo frente a nosotros en el árbol, es uno y ese uno es Dios. Querer conocerle de verdad. Querer conocerle de verdad, querer a Él la vida, nueva vida, que viene, nos da una bendición espiritual, nos viene y nos bendice como todos aquellos que están en la familia del Señor. La regeneración, como hemos visto, es un cambio espiritual interno. Y ahí está la gravedad del asunto. Esa es la gravedad que estamos experimentando en la iglesia, lo que se ha hecho, el gran daño, 50 años atrás, 75 años atrás, usted no escuchaba este tipo de enseñanza que están escuchando en todos los lugares, que se trata de que el hombre necesita levantar su autoestima, los jóvenes necesitan autoestima, necesitamos motivarlos, necesitamos hacer encuentros de fútbol, necesitamos hacer todo este tipo de cosas, necesitamos hacer para que el joven esté aquí, necesitamos hacer algo diferente. Si la predicación es bíblica, nadie va a querer estar escuchando, los jóvenes se van a aburrir, que se aburran entonces, ¿sí? Se aburren porque no son creyentes, esa es la respuesta. No necesitamos tener mimos ni payasos acá para mantenerlos despiertos a ustedes. Si usted simplemente no quiere estar aquí, está aburrido, es porque su corazón no ha sido regenerado. Y va a ser regenerado solamente por medio del poder del Espíritu Santo. De otra forma, yo no puedo cambiarlo. Lo puedo hacer más carnal, sí, y le puedo ayudar que usted esté contento conmigo, esté entretenido, esté riéndose, esté contento y el domingo quiera venir. ¿Por qué? Porque yo soy chistoso para usted. Pero ese no es el punto. El punto es ser transformado. Un milagro espiritual sucede y hace a un hombre y a una mujer hijo de Dios. Lo hace, lo convierte en un hijo de Dios. Viene a ser adoptado por medio del poder del Evangelio. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creen en Él, a todos los que quisieron recibirle para escuchar su palabra, los que quisieron recibirle para poder escuchar su palabra, su mensaje, y siguen recibiendo la predicación, su mensaje, y llegan al punto de creer en el nombre de Cristo con respecto a su obra expiatoria, les ha dado poder o autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por un padre cristiano a un hijo, ni de voluntad de carne, ni de un predicador que quiera él de su voluntad que sea cristiano, ni de varón, sino viene de Dios. Viene de parte de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no quiere tener una comunión con nosotros. Si el mundo quiere tener una comunión con nosotros, si están contentos con nosotros, si andan felices con nosotros, si disfrutan con nosotros, si pueden hablar con nosotros tranquilamente, estamos en un grave problema. Sí, estamos en un grave problema. La Biblia lo enseña. Por eso el mundo no nos conoce. No es que no nos conoce físicamente, no es que no nos mira físicamente, sino que está hablando de una comunión. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro, y Él dirá, yo no los conozco. Esa palabra habla de intimidad, una intimidad, lo que dice, y Adán conoció a Eva, tuvieron intimidad.
Y en el sentido de la teología, el Señor está hablando de una relación tan cercana, y lo vamos a ver en este momento en lo espiritual, donde Cristo se une con el hombre, con la mujer, y son una sola. El templo del hombre viene a ser una morada, y el Espíritu Santo están ahí, como el hombre y el esposo se unen en una sola carne. Cristo está en el hombre y mora dentro del hombre. Y entonces la palabra que encontramos acá, el mundo no nos conoce, significa no quieren tener una relación íntima con nosotros, no quieren tener cercanía con nosotros. ¿Por qué? Porque somos creyentes. ¿Sí? Eso era antes, cuando la iglesia se le decía protestante, come gallina, cuando le tiraban piedras, cuando los querían golpear, cuando los perseguían, o la iglesia que está en lugares musulmanes. Pero en este lado del mundo, ¿cómo está la iglesia? No se distingue. Cuando andan en la calle dos, uno va a la iglesia y el otro no va, pero andan iguales vestidos. Se ríen de la misma manera, miran los mismos programas, van al mismo cine, a ver las mismas cosas, hablan de la misma forma, se comportan de la misma manera, tienen las mismas amistades. Entonces hay un problema. Porque dice que aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no tienen una relación con Él, entonces tampoco quieren tener una relación con el pueblo de Dios. Ahora, aquí quiero aclarar esto que he dicho. Solamente los cristianos somos hijos de Dios. Solamente los cristianos somos hijos de Dios. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sí? El que hace justicia, el que vive haciendo la voluntad del Señor, el que practica las buenas obras, no para ser salvo, sino ya cuando es salvo, entonces es una persona justificada. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que se deleita en el pecado, el que se burla de las cosas, el que hace chistes con respecto al pecado, el que ve el pecado algo inofensivo, ese no es hijo de Dios, es alguien que es hijo del diablo. Que nuestra mente no vaya a los que están en la calle solamente. Pensemos en nosotros mismos, lo que nosotros practicamos. ¿Qué adicciones tenemos nosotros? ¿Qué adicciones? ¿Combatimos con los pensamientos, los deseos, las concupiscencias? ¿Nuestro vocabulario cómo es? ¿Qué tanta mentira decimos? ¿La practicamos continuamente la mentira? ¿Practicamos la mentira? ¿Sí? ¿Nos deleitamos en imágenes obscenas en las redes sociales, en la televisión? ¿Nos gusta cuando escuchamos las palabras de otros que están diciendo malas palabras? ¿Estamos ahí en comunión con ellos? Y además de todo esto dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace será cortado por pecado. Dejamos la Biblia como cualquier cosa. Cambiamos los cultos como cualquier cosa. Hay personas que no vienen 4 cultos y como son tan bobos, tan dundos, que ponen en las redes sociales que lo quedan disfrutando allá, que esto, allá, comiendo, bailando y todo tipo de cosas. Y el día que viene al culto, así ve, hermano, mentirosos, falsos, queriendo fingir. Cambian el culto por cualquier cosa. Cambian la iglesia por cualquier cosa y después vienen fingiendo que vienen todos males. Y siguen todos revolcados por el pecado. Su propio papá los ha revolcado a todos. Pero no es culpa de nosotros. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, Jesucristo está ahí en él. Y Él no puede dejarlo pecar en una vida práctica. Sí pecamos, pero no, la palabra clave aquí para entender todo esto es lo que dice práctica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que dice que es del diablo practica el pecado. La simiente de Dios, Cristo, vino y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede vivir una práctica de pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, en esto nosotros sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquí no hay que engañarnos. Aquí no hay que decir, no sabemos si... No, aquí la muestra es que si una persona, si una esposa, como mencioné al principio, vive malcriada, orgullosa, irreverente y todo, como dijo uno, su suegro es el diablo. ¿Sí? Si está ahí toda rebeldona, malcriada, indiferente, orgullosa, perezosa,
y que no quiere someterse, y solamente pasa en las redes sociales y solamente pasa haciendo lo que ella quiere, y vanidad, y vanidad, y vanidad, no es hija de Dios. No es hija de Dios, es hija del diablo. ¿Sí? Disculpe por el reconocimiento que se le puede estar dando, pero Dios no es su padre. Dios no es su padre. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquella mujer que está ahí, que se desliza y se siente triste y sabe pedir perdón y reconocer que ha fallado primeramente con Dios, para con los demás. Y la vemos la lucha, y vemos la perseverancia, y vemos aquel deseo, y vemos que se esfuerza para las cosas espirituales. Entonces, a pesar de todo lo que pueda fallar, pero vemos que no está ahí practicando aquello, es una hija de Dios. Igualmente el hombre, solamente por sus obras, usted obsérvelo solamente. Si usted quiere saber algo de mí, pregúntele a mi esposa. Ella llámela un día, más si le da un café a usted, rapidito le va a sacar la verdad. Un café y un pedazo de pan, y comienza a interrogarla. ¿Y este hombre cómo es? Vea cómo yo la trato. Yo tampoco voy a agarrarla como un ídolo, un Dios. Ella no es un ídolo ni un Dios. Hay un solo Dios nada más. No voy a andar detrás de ella arrodillándome. Pero vea el trato y pregunte cómo es mi vida en el hogar. ¿Sí? Porque podemos ser aquí muy religiosos y muy cristianos, pero ser muy diablillos en nuestros propios hogares. Aquel que manifiesta, dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquel que no ama al hermano. Aquel que, como dije aquel día, le gusta, dice, hay mejores mujeres, hay mejores personas en la calle, dice. Yo me llevo mejor con los de afuera que con los de la iglesia, porque son más sinceros del mundo que los de la iglesia, dicen las personas. Qué insulto a Dios. Qué insulto a Dios. Qué menosprecio a la Escritura. Qué menosprecio a Cristo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 42. 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Cuál es la razón que no entendían? ¿Por qué no querían escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué no querían hacerlo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, que era judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, recuerde que era un profeta, ¿sí? Un profeta judío, era falso, pero era un profeta. Dice, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Era enemigo, era hijo del diablo, y de ser hijo del diablo lo hacía enemigo de toda justicia. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Vemos la diferencia? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora hemos recibido el Espíritu cual clamaba Padre. Ahora la diferencia que vemos entre los dos grupos. Avanzando. Esto es la adopción. Hemos sido rescatados, hemos sido adoptados. Ahora tenemos la bendición, nos podemos acercar en cualquier lugar. Yo puedo parquear mi carro, usted puede parquear su carro en la autopista. Y ahí se parquea
y pone la luz intermitente donde sea, y ahí en ese momento, por medio de Cristo, puede hablar con el Padre. Es su hijo. Y su hijo tiene una necesidad, y entonces el Padre escucha aquel clamor. Tiene una petición, escucha aquel clamor, porque somos hijos de Dios por medio de la regeneración. Estábamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Ahora somos parte de la familia del Señor, aquellos que estamos en Cristo. Ahora, esto es la adopción en posición, en lo espiritual. Cuando el hombre y la mujer han experimentado una verdadera conversión, o sea, la regeneración, Dios prepara un cuerpo, un corazón, prepara, el converso es preparado. Y este cuerpo es preparado para poder ser un templo del Dios Trino. Esta unión se conoce como la habitación divina. Se conoce como una relación divina de la habitación de este cuerpo. Literalmente, dentro de cada cristiano mora Dios. No es un mito, no es un cuento, es una realidad que lamentablemente se ha dejado bien descuidada. ¿Sí? Cuando una persona, por ejemplo, y yo menciono esto bastante porque yo escucho lo que está sucediendo. Y hay un gran problema en este momento en la iglesia que es cristiana, y es que muchas personas son adictas a la pornografía. Muchas son adictas a la pornografía. Tal el caso de la gravedad que cuando David Wilkerson, pastor que ya murió en el 2004, fue a predicar a Alemania, a una conferencia de pastores, lo llevaron a un salón aparte, que había coordinado la conferencia, y le digo, pastor, quiero pedir un favor, ¿sí? Por favor, no mencionen nada que tenga que ver con la pornografía, porque la mayoría de pastores están combatiendo con la pornografía. Casi todos ellos miran pornografía y estamos trabajando con ellos. Pastores, ahora imagínense la iglesia cómo puede estar, ¿sí? Y entonces es algo real, no podemos negarlo. Es algo real que está pasando. Lamentablemente, la mayoría de personas tienen la adicción de la pornografía, ¿sí? La adicción. En el mundo está perdido. La pornografía es el alimento diario de ellos, ¿sí? Para todo. Antes tal vez eran solamente los varones, ahora hembras y hombres y mujeres están hundidos en la pornografía. Y la iglesia se ha visto afectada por ese tipo de cosas. Ahora, debemos de entender esto. Si un cristiano ha sido regenerado y ha sido transformado, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Cuando aquel cristiano abre la computadora y se pone a ver pornografía, él no está solo ahí. El Espíritu Santo está con él también. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se está deleitando en la pornografía. El Espíritu Santo está entristecido. Por eso dice el apóstol Pablo, no apaguemos al Espíritu Santo. Cuando decimos malas palabras y comenzamos a decir malas palabras, a maldecir, decir malas palabras, nuestra boca está diciendo las palabras malas. Dentro de nosotros hay alguien que no participa en nuestro pecado, pero está ahí dentro de nosotros, morando dentro de nosotros. Cuando vamos a cualquier lugar con las supuestas amistades que no podemos dejarlas porque son buenos niños, son buenas niñas y desde chiquitos me conocen, y entonces allá van a despertar juntos en el infierno cuando hagan ese tipo de ridiculeces, pero yo no puedo dejar porque cómo voy a vivir ese corazoncito. Preferimos vivir el corazón de Dios y no el corazón de un pagano. Pero cuando vamos con un pagano a cualquier lugar a escuchar malas palabras, música, estamos sentados ahí, todo tipo de cosas, no olvidemos esto. Si somos cristianos, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando una mujer se va a acostar con un hombre sin ser casados, y si es cristiana, no se está acostando ella sola con ese hombre. El Espíritu Santo está ahí. Aclaro, él no es parte del pecado. No es parte, él es santo. Pero está ahí, entristecido. Y no solamente entristecido. Porque el Espíritu Santo, la mayoría de carismáticos solamente tienen el emblema de la paloma. Y es verdad, se formó corporalmente vino como la paloma. Pero nunca olvide que el Espíritu Santo mató a 2 personas por haber mentido. Aquel matrimonio que mintieron de un dinero, ¿se acuerdan? ¿Quién lo mató? El Espíritu Santo. Él es fuego consumidor. No solamente como la palabra consolador no es del original que nosotros estamos tomando, que nos pone ahí y haciendo una trenza y peinándonos, sacándonos las canas y yo te entiendo, tú eres de no. Habla de fortaleza y nos dice, sé valiente, esfuérzate y camina. Hay un camino que seguir. Lo puedes hacer en Cristo. Es lo que el Espíritu Santo hace. Dios te ama.
No hay condenación para ti. Pelea la buena batalla. Es lo que el Espíritu Santo. No es la idea que ponen ahí, que ponen luces apagadas y un piano y aquel haciéndole así, ding, ding, ding. Y el Espíritu Santo está ahí. No, mire, te entiendo. No puedes dejar esa amistad. No puedes. Esa no es la idea correcta. Él tiene ira, como Dios Padre tiene ira y como el Hijo tiene ira. ¿Ve cómo Juan vio a Jesucristo? Cuando lo vio y lo ve, se desmaya y cae como muerto. Porque lo vio como con aquella vestimenta, como los ojos como de llama, de su boca sale una espada. Él no corrió y le dijo, hey, cuate, pana, yo era el discípulo amado. ¿Te acuerdas cuando me recostaba en tu hombro en la Santa Cena? ¿Te acuerdas que todo me lo decía? Y todo, ¿te acuerdas? No, cayó como muerto ahí, se asustó, no pudo resistir la presencia de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. De sí mismo el Espíritu Santo. Es Dios la tercera persona, Él siente, Él ve. Y entonces cuando nosotros estamos y decimos que hemos sido regenerados, si una persona va a decir malas palabras, va a mentir, va escuchando música, aquí escucha los voceros de Cristo, oh alma mía, ama a Jehová. Pero cuando está en el carro, ¿verdad? Reggaetón, rap, rock, el metal, no va solo, ahí va el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Me acuerdo cuando yo parqueaba carro en la otra iglesia, se bajó un diácono con la corbata hasta aquí, hasta para tragarle olillo. Varón, se le olvidó. ¿Me puede mover el carro porque voy tarde? Me dijo. Sí, le dije. Me subí al carro. ¡Ja! Estaba sonando ahí la gasolina. Sí, hasta me asusté cuando prendí el carro. Lo voy a esperar, le dije. Y como me gusta caer mal a mí me gusta caer mal. Desde que nací caí mal, tiene que caer mal a la partera. Venía caminando otra vez. Gracias, varón, me dijo, aquí está la llave, le digo yo, y ese nuevo volumen de adoración que anda, le digo yo, en el carro, le digo, ¿de qué? Me dijo, ¿y de qué fue? ¿Y qué pasó? Es que mis hijos, que los hijos también maestros y todo tipo de cosas, como la serpiente, echándole la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente y todo, ¿verdad? Ah, está bonito, le dije yo. Bien edificado terminé después de haber escuchado la alabanza en su carro. Así somos algunos. No solamente en la iglesia, sino también aquí. El Espíritu Santo está ahí. Si es que estamos en Cristo, repito. El apóstol Pablo ha dicho en Romanos, lo hemos leído. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, entonces no está en él. Entonces, al ser regenerados, somos adoptados. Y luego venimos a una unión. Viene el Señor Jesucristo, no tenemos tiempo ya, lamentablemente el tiempo se dio, pero lamentablemente para mí, para ustedes, gracias a Dios que el tiempo se fue, ya nos vamos a ir, pero Él viene y dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y si amamos, vendremos a Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vendremos a ser morada con Él. Y viene a ser morada, y entonces nosotros nos convertimos en el templo, en la casa del Señor. Por eso es que nosotros, dice Él, yo soy la luz verdadera. Y después le dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz que nosotros damos no es nuestra propia luz, sino es el resplandor de lo que hay dentro de nosotros. Y entonces las personas pueden vernos en la calle, nuestros familiares nos van a volver a ver, o nos ven y dicen algo ha sucedido en esta persona. Y luego vamos a ver a nuestros hijos convertidos y le vamos a glorificar al Señor, porque vamos a decir, aunque yo no lo obligo, aunque yo no le diga que haga esto, aunque yo no lo amenazo para esto, yo veo en él algo diferente. Es la luz de Cristo que está saliendo. ¿Sí? En el trabajo nos van a observar, en el trabajo las personas nos van a ver. Y las personas van a hacer esto, van a estar hablando de vanidades, van a estar hablando de todo tipo de cosas, van a estar pensando en esto, comportándose así. Pero aquel creyente va a poder estar reflejando lo que hay dentro de él, porque dentro de él está la luz verdadera. Y entonces ahora que somos la luz verdadera, dentro de nosotros viene y sale la luz que nosotros podemos ser para el mundo. Y aquella persona que anda frustrada por esto, por lo otro, puede acercarse a nosotros y poder decir, ¿por qué es que usted siempre anda de esta manera? ¿Por qué usted está ahí en ese lugar, está cantando? ¿Por qué es que usted se comporta de esta manera? ¿Cómo usted puede hacer? La respuesta es una, Jesucristo. Jesucristo. Entonces venimos a una unión. Y se nos dice que comprobemos lo que he estado mencionando con la Escritura. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Dice el versículo 16, ¿qué más claro que esto? ¿Soy yo el que quiero molestar a los hermanos? ¿Soy yo el que quiero molestar a los jóvenes?
soy yo el que quiero estar diciéndole acá. No, es Dios el que quiere decirle, hacerles ver, hacernos ver a todos. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué fue lo que llevó a la revuelta? ¿Qué llevó a la revuelta de los macabeos, según la historia? ¿Qué llevó a la revuelta de aquellos judíos valientes en los 400 años desde Malaquías a Mateo? ¿Qué los llevó a revolucionarse? Bueno, Antíoco, ese rey perverso, Antíoco lo que hizo fue obligar a los judíos a tomar sangre, a comer cerdo, y los que no lo hacían los mataba, y lo último que hizo, según la historia, fue profanar el templo de Dios. ¿Qué hizo? Llevó un cerdo, una cerda, llevó una cerda como ofrenda para insulto al templo, y cuando metió aquel cerdo ahí, una cerda, la puso en el templo de Dios como una ofrenda para menospreciar lo que Dios era. Entonces los macabeos tomaron las armas y comenzaron a morir, y comenzaron a matar, y sacaron a ese rey y a todo su grupo. ¿Por qué? Porque habían contaminado el templo de Dios, según lo que Dios había prohibido. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando nosotros como creyentes, nosotros comenzamos a permitir que el mundo sea dominante en nosotros. Nos está diciendo que hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual hay un consejo, hay una exhortación para Corinto y hay una exhortación para nosotros. Salid en medio y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros, ¿qué? Padre, adopción. Seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. No tenemos el tiempo para ir, que dice que aquel que se acuesta con una ramera, ya tiene ahí una relación entre él y su cuerpo que ha sido dedicado para el Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que estamos en Él? ¿Cómo? El Espíritu nos detiene, hermanos. ¿Sí? El Espíritu nos detiene. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para no hacerlo. Yo siempre he contado que antes de venir a Cristo, yo fui una persona adicta a la pornografía. Adicta. Yo miraba pornografía a las 24 horas. Miraba revistas, miraba películas. En ese tiempo no habían teléfonos como ahora. Miraba pornografía. Yo comencé a ver pornografía a los 10 años. Y me la enseñó un joven de la iglesia que era el cargado de los jóvenes. Tenga mucho cuidado con los jóvenes de la iglesia. No confíe de todos ellos. Un joven de la iglesia fue el que me enseñó por primera vez la pornografía. Un muchacho que estaba ahí como encargado de jóvenes. Y de entonces, y fue tan bueno conmigo que me regaló la revista. Desde entonces no dejé de ver pornografía hasta el momento que me convertí a Cristo. Día y noche, las veces que he tenido oportunidad, miraba. Hoy que estoy en Cristo y todo, gracias al Señor, desde el día que vine a Cristo fue una de las cosas que el Señor me quitó en un instante. Pero un día, en un trabajo, el hermano Edgar no me deja mentir, aquí está, andábamos juntos trabajando. Estábamos terminando una casa, estábamos pintando una casa. Los 2 niveles de la casa tenían que ser pintados, los habíamos pintado y todo. Y antes de terminar, ese día que íbamos a terminar ya, yo me recordé que yo nunca había entrado a un closet que estaba ahí sin terminar, un closet que no lo terminan, sino que es un cuarto de máquina, donde está la calefacción. Y dije, voy a ver si no se necesita pintar aquí para que no me estén llamando después, y entré. Estaba un estante lleno de revistas de pornografía. Estaba unas cajas llenas de CD de pornografía, DVD. En ese momento mi corazón comenzó de esta manera, fuerte. Y yo viendo así de reojo, los que son adictos pueden saber que es imposible salir de eso. Humanamente no se puede salir. Humanamente no se puede salir. Y aquellos que han salido saben el descanso que se encuentra en salir de eso. Y yo ahí vi de reojo, vi la revista y me salí del closet
Y me puse a orar y a pensar qué hacer. Me fui hacia arriba y fui a traer al hermano Edgar. ¿Te acuerdas, verdad? Lo fui a traer y le dije, vamos, vení. Quiero que vayas conmigo abajo. Habíamos ocupado unos cuantos baldes de pintura, los íbamos a botar en la basura, entonces estábamos limpiando todo, ella estaba limpiando, yo estaba en esa parte, vení. Y le dije, ahí en ese cuarto hay mucha pornografía. No la quiero dejar ahí, porque si una familia compra esta casa y no se da cuenta, los niños van a entrar quizás y van a entrar en la adicción que yo un día estuve. No las quiero tirar en el basurero solamente, porque alguien en el basurero donde reciclan puede tomarlas y puede guardarlas y llevarlas para sí. Así que las voy a meter en estos baldes de pintura, todas, ayúdame. Las vamos a meter CD, revista, y las voy a llenar con agua caliente para que se deshagan. Bien pude haber hecho yo solo, pero necesitaba que alguien estuviera cerca de mí para no hacerlo. Pero alguien que me convenció de eso primeramente fue el Espíritu Santo. Él. Si usted libremente hace todo, si yo libremente hago cualquier cosa, y hago, y digo, y hago, y ando con esto, y miro, y todo tipo de cosas, el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros. Pero si somos frenados y temblamos, literalmente, quiero que lo entiendan, y es lo que se ha perdido. El cristiano cuando va a pecar tiembla. Tiembla, lo frena. El Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Detente, acuérdate de los pensamientos. Y aún el cristiano lo hace, porque el Espíritu Santo sí es soberano. Pero hay un momento donde el cristiano tiene tomar decisiones como David, como Pedro y todos los hombres de la historia. Lo hace. Entonces después viene la disciplina. Y viene el trabajo, disciplina. Pero Dios no quiere que eso suceda. Pero es lo que pasa en la vida del cristiano. El Espíritu Santo está trabajando ahí para poder detener a aquellos. ¿Por qué? Porque está en una unión. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20, lo leímos la semana pasada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo por mí. Les mencionaba la semana pasada. ¿Qué puede hacer un hombre crucificado? ¿Qué puede hacer un hombre crucificado? Está ahí clavado. Tiene clavada su mano, tiene clavada su otra mano, tiene clavados sus pies. Y está ahí. Y el Señor dice, tengo sed. Y se le puso una esponja con vinagre, como en burla y también como anestesia para poderle dar en ese momento. Y él la rechazó. Solo pudo mover su cabeza para desear, pero él no podía agarrar agua en ese momento como hombre. Y así mismo nosotros estamos así si somos creyentes. Estamos crucificados con Cristo. Y entonces ya no queremos vivir para nosotros mismos. Y aquello que el mundo nos ofrece ya no lo podemos tomar como antes lo tomábamos. Si usted todavía lo toma, si yo todavía lo estoy tomando y estoy agarrando fácilmente, yo no estoy crucificado con Cristo. Pero si estamos crucificados con Cristo, entonces antes de poder hacer algo en nuestros propios deseos, práctica, tenemos que salir de esa crucifixión. Y la Biblia dice que todos los días tomamos la cruz y caminemos con Él. Ahora, veamos algunos nombres que la Biblia da con respecto a esta unión con Cristo. En primer lugar, dice que es una novedad de vida. Novedad de vida. Voy a leer Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, hablando con Cristo para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una novedad de vida, el creyente viene a ser una novedad de vida. Aquel borracho, aquel mentiroso, aquel ladrón, aquella prostituta, aquel homosexual, aquel secuestrador, aquel blasfemo, aquel ateo, viene y es una vida nueva. Nunca olvido cuando yo entré a la Academia de Policía en el país, en mi país, El Salvador, entré como alumno de la policía en 1998, entré como alumno de la academia y llegó un catedrático de la universidad, de la UCA, y el hombre era muy agresivo. Y la primera pregunta que hizo en el salón fue, ¿quiénes creen en Dios? ¿Quiénes creen en Dios aquí? Dijo él. Yo pensé que era un pastor y dije, voy a pasar bien la nota. Y yo le dije que yo creía, que no era creyente. Y otro más, y digo, bueno, ustedes no van a pasar mi materia. No van a pasar mi materia. Y comenzó él a molestar y blasfemaba. Y dice, fuimos a un curso con la unidad especializada antisecuestro. Y había un agente que era
era cristiano, nos contó ese día él a nosotros, dice, y él no podía nadar, yo sabía que no podía nadar, entonces yo dije que lo tiraran, y lo tiraron, y cuando vi que estaba ahogando, le comencé a decir que le aclamara a su Dios, y decía con malas palabras en contra de Dios, que le clamara, que lo sacara, a ver si era verdad que ese Dios existía. Y era el día a día de la enseñanza de él. Daba una clase, pero siempre menospreciaba a Dios, menospreciaba a Dios, menospreciaba a Dios, lo menospreciaba. Cuando yo me gradué, 3 años después, tuvimos un curso y él volvió a llegar y lo vi. Ahora las cosas son diferentes, dije yo. Porque ahora yo ya soy graduado, ando uniformado, entonces ya me voy a comportar diferente con él. Pero cuando él llegó, entró por la puerta, canoso, una cicatriz por aquí, canoso, con su libro y dice, buenas, vamos a comenzar esta semana con el curso de uso de bastón, bienvenidos, me acompañan a orar para comenzar este curso. Señor, gracias por estos agentes. Y yo dije, se está burlando todavía. Y yo dice él después, en el nombre de Jesucristo, amén. Y dice él, yo sé que ustedes me conocen algunos, ¿se acuerdan de Danilo? ¿Se acuerdan de mí? Bueno, tuve un accidente de tránsito, mi hijo murió, lo que más amaba. Dios me demostró lo que yo era y ahora soy un siervo de Jesucristo. En todo el curso vimos un hombre totalmente diferente. No había nada que decir, no había nada más que hablar. Lo demostró con sus hechos. Era novedad de vida. Todos estábamos sorprendidos. Solamente Cristo puede hacer eso. La gente ve y ve que el pandillero y todavía anda los tatuajes y todavía anda hasta aquello, todavía no se lo puede borrar. Y algunos hermanas me han dicho, hermano, ¿y será que me necesito borrar esto? No, hermana, en el cielo ya no lo va a tener, ¿para qué va a gastar eso? Mejor mételo en la ofrenda. Ahí déjeselo ahí, le van a hacer algo más feo en la piel. Pero hermano, fíjese que algunos hermanos se me quedan viendo, no importa, lo que hay importante es sus frutos. Puede andar todo tatuado, puede andar todo, puede ser que tenga SIDA, VIH, esté muriendo por haber sido una prostituta, un homosexual, una lesbiana, y esté en la iglesia y está muriendo su carne, pero su interior es una nueva criatura. Y la gente dice, ¿no era aquel borracho? ¿No era aquella prostituta? ¿No era aquel homosexual? ¿No era aquel mentiroso? ¿No era el ladrón? ¿No era el estafador? ¿No era el ateo? ¿No era el blasfemo? Sí, la palabra correcta. Era. Ahora es una nueva criatura. Es novedad de vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues regenerado por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. También es un nuevo corazón, dice Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Creo que no vamos a terminar esto, pero Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un nuevo corazón, dice la Escritura, la regeneración, la unión con Cristo se ve como un nuevo corazón, también como un nuevo espíritu. Allí mismo Ezequiel capítulo 11, va un poco atrás, capítulo 11 de Ezequiel, 11:19 dice, y les daré un corazón, pero no solamente un corazón, sino un espíritu nuevo. No está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de nuestro espíritu. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Dame un corazón, un nuevo corazón, un espíritu noble. Decía David, un espíritu noble. Un espíritu noble viene a ser nosotros nuestro espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo, somos alma, espíritu y cuerpo. Nosotros, y el espíritu de nosotros, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser es transformado y se conoce como un nuevo espíritu, también se conoce como un nuevo hombre. Capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios se conoce como un nuevo hombre. Gálatas, Efesios, capítulo 4, 24 de Efesios dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en el molde de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y nos conocemos también, se conoce a aquel hombre como alguien participante de una naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4, dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, por medio de las cuales, dice, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora, ahí entra nuestra responsabilidad
la lucha por mantener esa unión con Dios, alimentando nuestra vida espiritual. Ahora, lo práctico, hemos visto la posición, adopción, hemos visto lo espiritual, la unión con Dios, con Cristo. Ahora, lo práctico, la persona regenerada, cada persona regenerada demostrará lo que es, lo demostrará. ¿Cómo? En primer lugar, demostrando un odio hacia el pecado. Un odio hacia el pecado, odia el pecado. Ya no ama el pecado como antes, lo odia. Y cuando peca se llega a odiar a sí misma. Se llega a odiar a sí misma. Job, cuando conoció al Señor y vio su poder, dijo, me aborrezco, me tiro en el polvo y me aborrezco. Cuando el cristiano odia el pecado, no tanto el pecado de los otros, sino el pecado mismo de nosotros, y luego odia todo lo que el mundo está promoviendo. Se conoce por sus obras justas. Hay un amor fraternal en él. Él desea estar con los hermanos y también es conocido por la victoria sobre el pecado. No vamos a ir a las citas por el tiempo. Aquí tenemos que tener cuidado en esto. Cuando hablamos de odiar el pecado, sus obras justas, y el cuidado de no ir a dos extremos. Un extremo de las personas que dicen, ya ha sido regenerado y puede vivir como ella quiere, como que es algo natural y peca y vive como quiere. Y el otro extremo es aquel que piensan que los creyentes no pecamos. Sí, pecamos los creyentes. Lamentablemente vamos a pecar mientras estemos acá. Y yo espero que me hayan entendido lo que estoy enseñando. Que esas palabras como prácticas, que permanecer en el pecado, deleitarnos en el pecado, es lo que hace una diferencia entre el hijo que lucha contra el pecado. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él no está hablando de pelear con hombres, con los Herodes, con los César y todo. Está hablando de pelear por mantenerse en la vida correcta. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque siempre el pecado va a estar ahí. Y ahí es donde entra la lucha del cristiano, y por eso se ocupa el yelmo de la salvación, y por eso se necesita el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio, la espada que es del Espíritu de Dios, el escudo de la fe, para que cada día podamos detener cada dardo, cada tentación, cada concupiscencia que vendrá en contra de nosotros. Como dijo Spurgeon dijo, la oveja cae en el lodo, pero solamente el cerdo se revuelca en ella. Martín Lutero dijo, el problema no es que las aves se paren en nuestra cabeza, el problema es que lleguen a ser nido en nuestra cabeza. ¿Sí entiende? El problema no es tanto la tentación que nos ataca, el problema es que esa tentación se vuelva en concupiscencia para nosotros mismos y comencemos a meditar y deleitarnos. Ahí está el problema. Tentados vamos a ser todos los días, el Señor Jesucristo lo dijo. Va a venir la tentación, pero yo he dado la salida para la tentación, y esa salida es Él mismo. Él mismo. Y entonces debemos de saber que vamos a experimentar deslizones, que vamos a tener todo problema, pero ¿por qué? Porque en la vida cristiana, cuando nacemos de nuevo, es cuando un niño sale del vientre de su madre. Aquel niño tiene que aprender a comer, tiene que aprender a caminar, y cuando está aprendiendo a caminar, se va a caer de vez en cuando, Y aún siendo grande, hay tropezones, caemos a veces, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando un niño se cae? ¿Qué pasa cuando un niño se cae? El niño se cae y llora y lo levanta la mamá, pero él no siente vergüenza. Pero ¿qué pasa cuando uno se cae grande? Para todos lados, mira, ¿quién me vio? A ver si me caí, y uno hace como que va caminando bien, pero ya se va, ya cuando nadie lo ve, comienza a pantojear uno, ay, me dolió porque dio vergüenza. Así es el cristiano. Cuando va madurando, le da vergüenza pecar, y no para con los demás, sino para con Dios. ¿Sí? Para con Dios. Quiero un minuto nada más de mí. Primera de Juan. Un minuto más, para que puedan entender esto. Capítulo 2 de Primera de Juan. Hermanos, versículo 7. Bueno, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche lo que dice. Lo que se ha escrito en los capítulos de Primera de Juan, se escribe, dice Juan, para que no pequemos. Pero él sabe, el Espíritu Santo sabe que vamos a pecar. Sabe, lo que él no quiere que no pequemos. Eso sería lo mejor. Pero vamos a pecar. Entonces, si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente para los nuestros, sino también para todo el mundo. Para todos los hermanos que están en el mundo. No para todo el mundo, hablando para toda la gente del mundo, sino para todos los que están en el mundo, que son la iglesia, que están repartidos ahí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está le metido esta palabra conozco, es la misma que dice yo no les conozco, va a decir en aquel día, es la misma palabra, una relación íntima.
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, tengo una relación con él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, obedeciendo. Está hablando de obediencia. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Que este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Escucha lo que dice, es verdadero en él. Los mandamientos no eran nuevos, habían sido dados en la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie los había querido cumplir, ni los podían cumplir. Ahora era nuevo porque alguien lo había podido cumplir. Jesucristo. Era nuevo. Él dice, no le escribo un mandamiento nuevo, sino que dice, sin embargo, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. No se está contradiciendo, sino que dice que es verdadero solamente en una persona, en Cristo. Pero además en vosotros. O sea, se les da el poder, como dice, le ha dado potestad, poder, para que seamos hijos de Dios. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, a esto es lo que quiero que veamos. Os escribo a vosotros, hijitos. No les está hablando a personas como hijos y padres, no está diciendo eso. Él está hablando en madurez espiritual. A los recién convertidos, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. A los que recién convertidos, hijitos, los trata como niños, como pequeñitos. Os escribo a vosotros, padres, los que ya tienen un tiempo más de estar ahí. Lo vamos a ir viendo para que veamos qué es lo que está diciendo, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, aquellos que están entre el medio, que están con aquel deseo de hacer la obra del Señor y vivir para el Señor y querer, en aquel tiempo querían trabajar, predicar, ser mártires. A vosotros, hijitos, dice, lo escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Tienen la fuerza de luchar. Lo escribo a vosotros, hijitos, nuevamente, porque habéis conocido al Padre. En esto conoce la vida eterna, el que conozca al Padre, el principio de la vida cristiana. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Tienen ya la experiencia, tienen el conocimiento necesario para entender lo que viene para nosotros. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Termina diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Ahí está describiendo las partes de la vida espiritual, recién convertidos. Los jóvenes te están siendo descritos como aquellos, como Timoteo. ¿Sí? Como Timoteo era un joven, Tito. Tenían toda la fuerza que ya Pablo no tenía para poder continuar. Habían trabajando, luchando, peleando. Y aquellos padres, aquellos ya que eran ancianos en la vida cristiana, aquellos que tenían una vida, un recorrido también, todos unidos, tenemos el mismo abogado, Jesucristo. Todos vamos a deslizarnos, pero no vamos a caer en una vida práctica de pecado. No es que si queremos, es que ya no podemos, porque hay alguien que lo detiene, y ese alguien es el Espíritu Santo. Si usted está sin Cristo, todo esto que yo he hablado es desconocido para usted, con respecto a lo espiritual, a la adopción y todo. Pero usted está siendo invitado a que pueda ser parte también de toda esta bienaventuranza. Si tan solamente se rinde delante de Jesucristo y que cree en Él, que cree en el Evangelio, que cree en el Evangelio. Yo decía anoche, pero es que dice alguna gente, yo no siento nada. Nunca se dice que hay que sentir algo. Nunca. Lo que se siente después de haber creído y de haberse arrepentido. Viene una paz sobre nosotros. Pero antes de eso, el enemigo le va a poner una venda sobre otra venda, dice el apóstol Pablo, ha cegado el entendimiento de aquellos que se pierden para que no resplandezca la luz de Cristo. Venga a Cristo, crea en Él, pídale perdón. Todas esas adicciones serán quitadas por el poder del Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias por permitirnos, Señor, una mañana más el haber estado aquí en su casa. Ayúdenos, Señor, para poder ver el verdadero poder del Evangelio, para poder ser agradecidos, para querer vivir para su gloria. Ayude, Señor, para que podamos caminar en rectitud y caminar en integridad.
Convenza a aquellos que están fuera, hágale ver, Señor, que van en un camino de destrucción. Si siguen en esa condición, Señor, van a ser destruidos. Solamente les espera una destrucción. Pero hay una oportunidad, hay un camino para donde desviarse, y es el camino recto de la vida eterna, Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, anoche les decía a los hermanos que